La enseñanza para esta tarde tiene como título, oiga esto bien, hermanos. La enseñanza de esta tarde tiene como título, confiando en Dios como un niño confía en su madre. Repito el título de la enseñanza de esta tarde. Confiando en Dios como un niño confía en su madre. Eso es lo que Dios pretende con cada uno de nosotros. Que nosotros confiemos en Él como los niños confían en su madre. Si nosotros apreciamos, no hay nada más especial, no hay nada más espectacular que el vínculo que hay entre un niño recién nacido y su madre. Es un vínculo perfecto. Ese niño recién nacido, desde que nace buscando el seno de su madre. Ese niño, desde que nace, está buscando estar debajo de los brazos de su madre. Desde que nace, está confiando completamente en que su madre lo va a alimentar, lo va a bañar, lo va a consentir, lo va a vestir, lo va a amparar, lo va a proteger del frío, lo va a proteger del calor, lo va a proteger de todo. Es el que le va a secar sus lágrimas, pero también es la madre que le va a dar una gran protección. Si nosotros apreciamos, cuando nosotros recién nacemos, en la persona que más confiamos es en nuestras madres. Es la persona más maravillosa y más hermosa para todo niño, su mamá. Su mamá. Ahí está el vínculo perfecto del amor, niño con su madre. Por eso a veces nuestras madres dicen que nosotros, sus hijos, dicen, ¿cómo no me va a doler o cómo no voy a querer a mi hijo si es sangre de mi sangre, carne de mi carne? Y también tuve a ese bebé 9 meses en mi vientre. Hay un amor maravilloso. Y para nosotros hay una confianza maravillosa en esa madre. Tan es así que para nosotros de niños no hay un ser más perfecto que nuestra madre. No hay un ser más perfecto y más grande y más fuerte y más valiente y más protector que nuestra madre. Así como nosotros desde niños nos hemos refugiado en nuestra madre para que sea la que nos proteja, y hemos tenido toda la confianza en nuestra madre, es que Dios está esperando que nosotros confiemos en Él. Y esta maravillosa palabra en esta tarde nos la trae el Salmo 131, donde mucha gente todavía no sabe quién escribió este salmo, pero muchos eruditos, o cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que por las palabras que tiene, por la forma como está descrito y como está escrito este salmo, todo parece indicar que fue escrito por el rey David. Y yo los invito a que todos vayamos al Salmo 131. Tan solo tiene 3 versículos. Tan solo tiene 3 versículos. Pero tiene una profundidad tal. Hay tanto para meditar en esta palabra. Es tan maravilloso lo que dice este salmo. Es tan grande la confianza que hay en Dios y la invitación que nos hace a nosotros para que confiemos plenamente en el Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los que están en la transmisión le pido el favor si puede de pronto sacarme al aire el Salmo 131, si puede ponerlo acá por favor, para que la gente que vaya ingresando, vaya viendo, vaya observando el Salmo con el cual esta tarde, o la palabra con la cual esta tarde vamos a predicar. Salmo 131. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio, no hago alarde de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas.
pues no podría llevarlas a cabo. Más bien, me he calmado, me he tranquilizado como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, ¿qué tal si esta tarde cambiamos esa palabra Israel y le ponemos el lugar donde vivimos? Medellín, Montería, Bogotá, Villavicencio, Santa Marta, San Andrés Islas, Benavides, Argentina, Buenos Aires, Argentina, o Argentina, o Perú, o Chile, Panamá, o México, o Estados Unidos, o el lugar donde te encuentres en esta tarde, en el verso número 3, y cambias esta palabra que dice Israel por el lugar donde vive, y en esta tarde yo digo Medellín, Medellín, pon tu esperanza en Dios ahora y para siempre. Repito este verso número 3. Medellín, pon tu esperanza en Dios ahora y para siempre. Yo estoy estudiando esta tarde esta palabra o este Salmo 131 en la traducción del lenguaje actual. Como les decía ahorita, hay muchas dudas de quién escribió este salmo. Pero para uno entender y conocer mejor el origen del salmo y poder atrevernos a decir que lo escribió el rey David, debemos ir a segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 23. Y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a notar que las palabras de David en aquel momento son unas palabras totalmente parecidas con el Salmo 131, porque él está hablando con una humildad tremenda. Y para entender este Salmo 131 es necesario que vayamos a la segunda carta, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 23. Y vamos a notar aquí no solo la humildad de David, que era el rey, sino también la pasión que despertaba por Dios, lo que le demostraba a Dios. No le importaba lo que la gente dijera, no le importaba lo que la gente hablaba. Y dice esta palabra, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 23. Oiga esto: y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se puso el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, ¿quién era Mical? La hija de Saúl, quien había sido rey de Israel. Volviendo luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos,
como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto es una tremenda palabra. Esto es un tremendo mensaje. Esto es una tremenda exhortación. Esto es un tremendo llamado. Llamado a tener confianza plena en Dios. Confianza total y plena en Dios. Humildad. A tener humildad. A tener un corazón genuino cuando hablamos, cuando predicamos, cuando danzamos en el nombre de Dios. Yo quiero que nosotros notemos en ese versículo 14 del segundo libro de Samuel, del capítulo 6. Mire lo que hacía David siendo rey. Era el rey de Israel. Dice la palabra aquí que llevaban el arca del pacto de un lugar hacia la tierra o la ciudad de David, donde David había construido ya una carpa o una tienda para poner el arca del pacto. En ese momento parecía que hubiese como una procesión, porque dice que caminaban, que iban. Y mire, mientras caminaban e iban de ese lugar por las calles de esa ciudad de David, ¿cuál era la ciudad de David? Judea. Yo quiero que nosotros notemos ese verso 14, lo que hacía David. David no iba ahí callado, ni pensativo, ni frustrado. Iba feliz, porque él confiaba en Dios y sabía que Dios iba con él. Sabía que Dios habitaba en él. Sabía que en Dios era más que vencedor. Sabía que tenía que agradarle a Dios y no a los hombres. Sabía que lo más importante era lo que pensara Dios de él y no los hombres. Y en ese verso 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta este verso 14? Porque en este verso 14 nos podemos dar cuenta que David era el rey y que iba muy bien vestido, iba muy bien arreglado. Efod de lino eran los vestidos que se ponían los sumos sacerdotes en aquella época. Y a él no le importó que fuera muy bien vestido, a él no le importó que fuera el rey de ese lugar, porque él sabía que él era muy pequeño y muy menos importante que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, al que él estaba agradando. Y por eso dice que él danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Él danzaba, él bailaba, era libre, como dice por ahí uno de esos coros o una de esas alabanzas. Hay libertad cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y por eso cuando nosotros tenemos la libertad del Espíritu en nosotros, podemos danzar, podemos saltar, podemos gozar. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que a veces cuando nosotros vemos gente que está enamorada de Dios, danza, salta, grita, brinca, manifiesta el amor por Dios, nosotros lo criticamos y decimos: uy, qué pereza esa religión, uy, qué pereza esa gente, uy, qué show tan grande, están locos, mírenlos cómo saltan, mírenlos cómo bailan.
Mírenlos cómo se dan vueltas. Mírenlos cómo se postran en el piso. ¿Y por qué no decimos lo mismo cuando vemos al borracho o la borracha o los borrachos que van por la calle gritando, saltando, con moco chorreando, que se van cayendo, que se van aporreando, que se van maltratando y algunos hasta se van matando? ¿Por qué no decimos lo mismo? ¿Quién estará más loco? ¿El que salta, el que danza, el que brinca, el que hace todo para agradar a Dios y no para agradar a los hombres? ¿O el que está poseído por el vicio? Debemos pensar en eso. Había una libertad tal en David, y no solo la libertad, había una confianza tal que a David no le importaba lo que dijesen. Si nosotros notamos, en el verso número 20, a él lo criticaron por tener ese gesto, por tener ese movimiento, por danzar en la calle libremente, porque parecería muy ilógico que el presidente de la República de Colombia, nomás para poner un país que es en el cual vivimos, parecería muy ilógico ver al presidente de Colombia en las calles danzando y gritando el nombre de Jehová, de corbata y su gran traje. Cierto que eso, muy seguramente sus asesores de imagen le dirían: eso no está bien hecho, eso sería rebajar muchísimo al presidente de la República. El presidente de la República quizás tampoco lo haría, y no lo haría porque a veces estos príncipes, estos reyes que nosotros hemos elegido, que nosotros hemos puesto, están pensando en agradar a los hombres y no a Dios. Lastimosamente, qué triste. ¿Y cuántos de nosotros nos sucede lo mismo? Estamos en el culto de Dios, en el culto para Dios, y no somos capaces de danzar, porque qué dirán, porque qué pensarán. David sabía la crítica que se venía, y la crítica se vino inmediatamente ¿de quién? De parte de la hija de Saúl. Dice aquí la palabra que ella estaba en el balcón y dijo: uy, no, qué horripilante espectáculo, un rey en las calles saltando y danzando, y mezclado con toda la plebe, mezclado con el pueblo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y dice este verso número 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, ¿quién era? Era la hija del rey Saúl en aquel momento, antes el que reemplazó David, Saúl, recordemos. Y dice que Mical salió a recibir a David y le dijo estas palabras de manera despectiva, y le dijo estas palabras de manera, ¿cómo se puede decir esto? Doble sentido. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo maravilloso de esta palabra es que a David no le importó. David dijo: ¿y cuál título? Si todos somos iguales delante de Dios, ¿cuál título? ¿Cuál rey? A veces hay tanto orgullo en nosotros y tanta confianza en los hombres y desconfiamos tanto de Dios. Pareciera que nosotros nunca nos fuéramos a morir. ¿Y saben algo? El que es muy rico, el que tiene un puesto muy alto, una muy buena posición económica, el día que se muera, él también va a oler maluco, él también va a oler mal. Ese día que esa persona se muera, que parece tan importante y que siempre confió en sus propias fuerzas y confió en los hombres, le va a pasar lo que nos sucede a todos. Sin nada material venimos a la tierra, y sin nada material nos vamos a ir. Sin nada. Esta mujer trató de ridiculizar a David, pero a David no le importó, porque David todo lo que hacía lo hacía de corazón para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no para agradar a la gente. Yo te hago una pregunta esta tarde, hermano, hermana.
¿Quieres agradar a Dios? ¿O quieres seguir agradando a los vecinos, a los amigos, a las personas con las que trabajas? ¿Sabes que todos nosotros hemos estado en un momento en la vida que nos importa más el qué dirán, el qué pensarán, que lo que piense Dios? Tenemos a veces tantos complejos de inferioridad, o a veces tantos complejos de superioridad, que no permite que nosotros nos acerquemos a esa gloria maravillosa de Dios. En ese verso 21 le dice algo maravilloso, y aquí es donde este verso 21 es donde está la clave, el 21 y el 22, donde está la clave de que esta palabra, este Salmo 131 fue escrito por David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Le dijo: no se te olvide que aunque yo esté aquí en la calle bailando, danzando para Dios, es Dios el que me escogió como rey. Y no solo de esta nación, sino de tu casa y por encima de tu casa. Y le dice el rey David: por tanto, danzaré delante de Jehová, no me importa lo que tú pienses. Le estaba diciendo David: no me importa lo que tú me digas, no me importa tus palabras indolentes. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil. O sea, me rebajaré mucho más según ustedes. Lo voy a hacer, lo puedo hacer y lo quiero volver a hacer. Que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Sí, quizás tú me vas a despreciar, sí, quizás tú me vas a criticar, sí, quizás tú vas a hablar mal de mí, sí, quizás yo seré un ridículo delante de ti, pero tú eres una sola persona, porque todas las personas con las que me voy a mezclar, con las que me voy a integrar, ellas van a estar más que agradecidas y de bendecidas, porque están viendo un rey humilde, un rey que confía en Dios, un rey que confía en el único rey digno de adoración y digno de alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo de dónde viene este salmo, volviendo nuevamente al salmo, miramos que el rey David era un tipo, una persona demasiado agradecida y confiada en Dios. Por eso dice: Dios mío, yo no me creo más que nadie. Hermanos, no debemos humillar las personas, menospreciar las personas. No debemos creernos más que nadie. David era un rey, era el rey. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que era un rey no elegido por votación popular como los que hay hoy. Había sido un rey ungido, escogido, bendecido y sellado por Dios. Ungido, escogido, bendecido y sellado por Dios. Sin embargo, él dice: yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio, no hago alardes de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo, porque las grandes maravillas, oiga esto, hermano, hermana, las grandes maravillas no las haces tú ni las hago yo, las hace Dios. Y David lo tenía claro: ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Ahora podemos darnos cuenta de algo.
ni tú, ni yo, ni nadie sobre la faz de la tierra que se diga llamar hombre o mujer hace milagros, ni tiene poderes. El que tiene el poder, el que hace milagros y el que hace cosas maravillosas y que la gente se maraville es Dios. Nosotros tan solamente podemos ser un canal, un instrumento, nada más. Por eso el mismo Pablo dice que aquel que se cree ser mucho realmente no es nada. Y resulta que a veces nosotros nos envanecemos cuando vemos que Dios nos está respaldando o nos está utilizando como instrumentos para hacer cosas, para hablar cosas. Pero nunca se nos puede olvidar que no somos nosotros, sino que es Dios. Y que el mismo Dios que nos escogió es el que puede sostener una congregación o una iglesia. Es el único que puede, el mismo Dios es el que puede sostener. No hay un hombre que sostenga. Es complicado. Por eso hay gente que dice, uy, yo soy tan ungido, tan bendecido, mi congregación tiene 20,000 personas y no solamente la sostengo, sino que cada día crece más. Ni la sostiene, ni cada día crece más por él o por su visión. La sostiene Dios y la prospera y la agranda Dios. Porque